Alguna vez hablamos ya de fobia, Sí, ¿no? claro. Fobia, Y sí. volveremos a hablar, es muy probable, porque Claro. es algo muy común. Sí, muy común. Ahora, ¿pero por qué relacionada rápidamente con la esclavitud? ¿Y la esclavitud a qué? Bueno, es que de eso es el camino al descubrimiento, porque la fobia, que vuelvo a definirlo una vez más, porque es muy importante, la fobia es un miedo irracional, un miedo que no se condice con la realidad. Vos, si le tenés fobia a las arañas o a lo que ustedes quieran, a los ejemplos que encontremos, no se condice con la realidad, no es racional. Esa es la definición de fobia. Ahora, si vos de repente tenés mucho frío, estoy fóbico a tal cosa, eso ya es más de uso común. Como dijimos hace poco respecto a los TOC. A los toques. A todos le ponemos TOC, a todos le ponemos fobia y no es nada de Ay, eso. tengo fobia al ascensor. A la entonces altura. no. Cuando vos le Fobia al tenés, ascensor te cagás encima. cuando vos le tenés fobia al ascensor, cuando vos le tenés fobia al ascensor, no estás cerca de un ascensor. Claro, No te garantizás que no estás mínimo a cerca. 3 cuadras. Exacto. Cuando vos sos fóbico es algo irracional y comenzás a tejer una red de comportamiento que hace funcional tu vida en función justamente de la fobia. Entonces, Pero podés ser fóbico y mantenerlo, ser consciente e intentar decir, bueno, no, es una fobia, pará, me acerco un poco. bueno, ahí ya estás laburando. Pero para entender eso, lo que tenés que poner sobre la mesa es que no se trata del objeto fobígeno, por decirlo así. No se trata de las arañas, no se trata de las ratas, las serpientes, que son las cosas más comunes, o de los botones, como escuché hace poco, o soy fóbico a las alfombras, o a los gatos, a los perros. Es muy común a los animales. ¿De dónde vienen las fobias? De la infancia. La fobia es un miedo desplazado. A ver. Es un miedo desplazado. O sea, si vos le tenés fobia a los caballos, como puede pasar y es usual, es un desplazamiento de tu infancia, de alguna relación muy significativa que vamos a forzar el ejemplo, que por miedo a tu papá vos se lo pusiste a un caballo. Claro. Ah, bien. Bien. Pero ese miedo a tu papá, bueno, tendría que ser todo un programa eso, no es miedo físico, sino tiene que ver más con el deseo, con la atracción, con la relación. Entonces vos lo desplazaste. Lo que yo traigo acá, que creo que le puede servir a la gente, es entender que la fobia es un miedo irracional desplazado. Que no se trata de eso a lo que nosotros decimos que le tenemos miedo. Una vez, como decía Jiménez, que está esa pregunta, que decís, claro, yo le tengo fobia al caballo, pero no es el caballo, te podés ir acercando. Podés ir, en vez de asegurarte estar a 50 kilómetros de un caballo, puedes estar un día 30, un día 20, hasta que un día tenés un caballo en la misma casa donde estás. ¿Y qué hay con te la toca esa gente suerte. que pone- Comiendo tu mesa, sí, Sí. claro, ¿Qué hay con la casi. gente que pone, le tengo terror al caballo y lo obligan a subirse al caballo? Bueno, ¿Eso? hay técnicas de todo tipo. Desde el psicoanálisis, que es a lo que yo me dedico, es entender de qué se trata la fobia, entender ese miedo justamente para que no te esclavice. Hay técnicas más cognitivo-conductuales que es la desensibilización sistemática. Entonces vos le tenés fobia a una rata, ¿no es cierto? Entonces llegaste y más o menos te dicen, bueno, vos tenés fobia por esto, tus pensamientos, tus conductas. Bueno, la vez que viene te voy a poner una rata a 10 metros. La vez que viene te voy a poner, estoy exagerando, ¿no? A 5 metros. Vamos a comer afuera. por Pero ejemplo. Hasta que al cabo de 10 sesiones, 15, las que se pacten, vos tocas una rata. Ok, se te fue el miedo a la rata. Pero ese miedo se desplaza en otra cosa. Lo transferís eso se- después. Porque no comprendiste la raíz del problema. Por O supuesto no que sabes de dónde viene. Por supuesto que esta es mi mirada y no digo claro. que sea así, es mi mirada psicoanalítica. Ahora, te lo hemos preguntado varias veces Bien. con el TOC, por ejemplo. ¿Hace falta diagnóstico para decir tengo una fobia? Eh, ¿Necesariamente? El diagnóstico a veces surge de la necesidad del paciente de tener una etiqueta y eso lo tranquiliza. Desde el punto de vista psicoanalítico, el diagnóstico quizás no sea lo más significativo, salvo en casos de psicosis o casos muy extremos, ¿no? Pero digo, lo importante es darte cuenta que si vos necesitas tanto un diagnóstico, es porque necesitas ir por la vida con una etiqueta. Bueno, esa etiqueta quizás te pueda servir para caminar un rato, pero no te va a servir para grandes cosas. Claro, igual tenés que trabajar el problema, pero por lo menos sabés dónde te situás. Sí, pero además... Te limita, te ubica en un sentido determinado. Sí, pero también es un... Te quiso decir estructurado igual, ¿eh? No, pero es una Sí, gran... es yo una me gran di No, cuenta. no, porque yo cuestionando el sentido común que dice yo soy fóbico, como empezaste a hablar, y yo siempre quiero destacar el laburo del profesional, en este caso vos, pero cualquier colega, es como decir, y yo tengo un ataque al hígado, y bueno, ¿fuiste al médico? No, pero bueno, que vaya, anda al médico y te diga, el médico, Obvio. mira, pasa por ahí, lo mismo con esto, digo, si Obvio. hace falta un... Ok, Pablo, vos sos fóbico, perfecto. Veamos por qué.
Claro. Veamos de qué se trata. No, está claro. No está te vayas claro. al consultorio con la linda excusa, entre comillas linda, de creer soy fóbico, entonces no hago esto y Igual esto. solo de chico no te puede agarrar, también te puede agarrar más grande. Sí. Por ejemplo, que te haya, no sé, se te incendió la casa y después le tenés terror al fuego. Sí, eso es quizás más una, en términos psicoanalíticos, más quizás una neurosis traumática que quizás apunta más al hecho. Ahora, si se te fija, si pasa el tiempo, si se te fija y no puedes hacer mucho con tu vida a partir de eso, bueno, Claro. tiene más que ver con el pasado. O sea, las pérdidas, las situaciones de la vida se van reconfigurando. A ver, ¿por qué la llevas al lugar de esclavitud? Porque no solo la fobia te configura la vida, como el TOC también te configura la vida, como yo soy fóbico social, ¿no es cierto? Entonces no puedo Reunirme. reunirme. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a construir tu vida en función de eso. Entonces, te vas a conseguir un trabajo donde no puedas, donde no tengas necesidad de relacionarte con gente. Sí, lo más probable es que consiga un laburo que esté todo el día sentado delante de una compu. Entonces, la fobia lo que hace es te esclaviza la conducta. Vos quizás no le bajás la ansiedad de eso porque en la corta, en el corto plazo, en el mediano plazo, te sirve para no enfrentarte con eso. Ok, pero en definitiva te estás esclavizando, porque te estás cerrando puertas. Y lo que me parece que hay que, digamos, sumar en términos psicoanalíticos es a quién te estás esclavizando, a qué situación te estás esclavizando. Porque no es la ansiedad social, no es la rata, no es la víbora. Entonces, ¿ante qué situación te estás esclavizando? O sea, y siempre terminás en una relación o algo traumático con los viejos. No es una sola cosa. En el psicoanálisis propone la multicausalidad. No es que vamos a buscar petróleo y un día encontramos que a los 4 años tal cosa, entonces listo, ya está Claro. curado. Sería mucho más fácil O sea, de resolver, ¿no? Sí, y aparte haríamos un manual. Si a los 4 años tal cosa, a los 20 tal cosa. Claro. No, sería una pavada. Pero como en el mundo que vimos no hay tiempo, me aceleré. El psicoanálisis va en contrasentido de esto. Necesita tiempo, ¿por qué? Porque a la fobia vos le tenés que sacar el afecto. ¿Qué quiero decir? A la rata vos le tenés que sacar el miedo, porque ese miedo tiene que ver con otra cosa. Entonces, a medida que vos puedas entender que ese miedo tiene que ver con otras cosas, la rata, no te vas a hacer un amigo de rata si vas No. ni vas a dormir con rata. Sí, sí, Pero- ni vas a comprarte una flauta para que te sigan. Pero por lo menos no vas a cambiar tu vida en función de eso. Claro. Cambielín. Claro. Claro, no vas a hacer handling, ¿no? Claro. Entonces, de lo que se trata es entender que esa jugada, que esa fobia que vos tenés, significa otra cosa. Mientras que vos no entiendas eso, estás esclavizado. No solo a que tu vida gira alrededor de eso y vos te construís una telaraña de excusas y de argumentaciones que muchas veces son racionales en función de tu fobia, en función de eso que vos decís que tenés miedo. Lo que yo te propongo es pensar que eso que decís que tenés miedo no es eso. Ahora, también puede pasar